Sí, señor. Está usted viendo verdaderamente un programa dedicado a religión, a los ideales, a los valores y a los principios. Y se trata de una entrevista de media hora siempre a una sola persona. Hoy vamos a hablar del aborto, que es un tema que está hablando todo el mundo, y lo he invitado a Prudencio Bustos Argañarás, mi gran amigo y cofundador de mi otro programa, Palabra de Honor. ¿Por qué lo he invitado a Prudencio? Porque Prudencio es médico, pero Prudencio también es político, ha sido senador y ha sido diputado, pero también Prudencio, como es hijo de un abogado que llegó a ser miembro del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba y ha escuchado derecho en su casa en la sobremesa de toda la vida, conoce mucho de derecho y también, como es liberal, ha estudiado economía. De manera tal que tiene un combo de ideas para tratar este tema. Bienvenido, Prudencio, muchas gracias. Este es tu programa, como vos ya sabes. Gracias a vos, Eduardo. Vamos a empezar, Prudencio. Voy a empezar con la definición de vida. Una definición clásica de vida es que es la condición que tienen algunas entidades para nacer, metabolizar, reproducirse y morir. Pero ahora se está hablando de lo que ocurre antes del nacimiento, así que me gustaría que vos definas cuándo empieza la vida a tu criterio. Bueno, para esto hay que abordarlo desde distintas perspectivas. Hay una perspectiva científica, una perspectiva jurídica y una perspectiva ética. Desde el punto de vista jurídico, la Constitución de la Nación, la de la provincia, el Código Civil, el Código Penal, el Pacto de San José de Costa Rica, que forma parte del texto constitucional, dicen claramente que la vida comienza en el momento de la concepción. ¿Qué es la concepción? Es la unión del gameto femenino, el óvulo, con el gameto masculino, el espermatozoide, con lo cual se genera una combinación absolutamente fortuita, ¿no es cierto? No, random, como dicen los ingleses, de genes, de cromosomas, y aparece un perfil genético absolutamente distinto del padre y de la madre y de todo el resto de la humanidad. ¿Que adquiere derechos legales? Adquieren inmediatamente ciertos derechos legales. Por supuesto que otros los va a adquirir en el nacimiento y otros los va a adquirir en la edad adulta. Bien. El chico de 16 años no tiene todos los derechos que tenemos vos y yo porque, por ejemplo, no puede votar. Los derechos es otra cosa, pero el derecho a la vida, que es el derecho más importante del ser humano, es un derecho que se tiene desde el momento en que la vida existe. O sea, quitar la vida a cualquier etapa de un ser humano es un delito gravísimo. Y si existe desde el punto de vista jurídico el derecho a la vida desde el momento de la concepción, lógicamente el aborto es un homicidio. Desde el punto de vista de la ciencia hay dos teorías. Una, que es la más aceptada, el 99% la acepta, es la que te acabo de decir. La vida comienza en el momento de la fecundación de los dos gametos. Otra teoría dice que la vida en realidad comienza cuando ese embrión, ese nuevo ser en estado embrionario, se deposita y se inserta dentro del endometrio materno, y porque en ese ámbito es el único en el que puede prosperar, es decir, seguir desarrollándose. Si no llega ahí, no prospera. No habría, claro, es cierto, no prospera, pero tampoco, por supuesto, si a los 6 meses a la madre la matan, también el chico muere, de manera que para mí ese argumento no vale. Hay vida, lo que pasa es que esa vida necesita, como va a necesitar a lo largo de 9 meses, de la madre que lo alimente a través de la placenta. De manera que la primera discusión es si hay una vida humana o no hay una vida humana. Y si hay una vida humana, el mandato es no matarás. Y no estoy hablando del mandato religioso de judíos y cristianos, sino el mandato que tenemos todos los hombres civilizados. No matarás es una regla absoluta de la convivencia civilizada. Además es un derecho natural y es un derecho humano. Absolutamente. Entonces, primero que nada, la cuestión es ética. Quitar una vida humana es un homicidio en cualquier etapa de su desarrollo. Bueno, yo estoy obligado, Prudencio, a ser de abogado del diablo. Todo el mundo conoce mi posición. ¿Te has pasado la vida siendo abogado del diablo? Sí, me he pasado la vida. Pero tengo que hacerlo para darle interés al programa. ¿Cuál es el argumento que tiene la gente? De que te quiero aclarar una cosa. Acá no se está discutiendo por la legalización del aborto. Se está discutiendo para que el Estado pague abortos a quien quiera abortar.
No sé si me explico. Sí, sí, es parte del proyecto, o de uno de los proyectos por lo menos. Claro, pague, yo quiero que usted, si yo decido abortar, quiero que la sociedad me pague a mí el aborto porque yo he decidido abortar. Aborto legal y gratuito es lo que piden. ¿Sí? Claro. Que no es gratuito, alguien lo paga, lo pagamos nosotros. Lo paga el los fisco, que el fisco son los contribuyentes. Exacto. Entonces el argumento que da esta gente es el siguiente. Vámonos a los casos extremos más difíciles, ¿cierto? El embarazo no deseado. Yo tengo un embarazo no deseado por alguna razón y yo soy dueña de mi cuerpo. La primera parte es perfectamente digna de respeto y aceptable. Tiene un embarazo no deseado, no tiene por qué haberlo deseado. Quedó embarazada porque se descuidó, porque la violaron, porque se equivocó en los cálculos, lo que fuere. Perfecto, el mayor respeto. Pero lo segundo es una falacia. Ella es dueña de su cuerpo, pero lo que tiene adentro de su cuerpo cuando está embarazada no es parte de su cuerpo, sino que es un cuerpo distinto, de otra persona, que está alojado allí porque allí, en la naturaleza del ser humano, es el ámbito en que un niño se desarrolla hasta que sale y nace. De manera que es falaz esa afirmación, soy dueño de mi cuerpo. Yo soy dueño de mi cuerpo, pero si, por ejemplo, yo soy dueño de mi casa y en mi casa puedo hacer lo que quiero, pero si yo en mi casa cometo un homicidio, te mato a vos que estás dentro de mi casa, soy un homicida. Si yo incendio mi casa y quemo el edificio donde vivo, soy un incendiario, cometí un delito. Es decir, no alcanza ese argumento. ¿No te satisface ese argumento? No, en absoluto. Quitar una vida, es otra vida. Está alojado dentro de su cuerpo, pero es otra vida. Bueno, ahora viene la pregunta difícil, Prudencio. Sí. La paternidad surge cuando el acto sexual consigue que el espermatozoide fecunde el óvulo, o la paternidad surge con la decisión de ser padre. No sé si la pregunta te la alcanzo a decir. Uno tiene deberes de padre cuando decide ser padre o cuando es padre fortuitamente. ¿Por qué? Porque el acto sexual tiene dos fines. Un fin es procrear y el otro fin es la consustanciación entre el hombre y la mujer. ¿Vos aceptás eso? Sí, por supuesto. Entonces, es una tendencia natural la del deseo sexual. Si yo tengo una relación sexual para satisfacer el segundo fin y no el primero, y por una razón no buscada aparece la paternidad, yo no soy responsable de esa paternidad porque no la he buscado. Te voy a poner otro ejemplo. Yo ando en un automóvil. Ando bien, cumpliendo todas las reglas. Pero en un momento me distraigo porque me suena el teléfono y me pongo a ver el teléfono. Han pasado hoy por televisión unas escenas monstruosas de un auto que atropella a un motociclista acá en una ruta de la provincia. ¿No soy responsable de esa muerte? Yo no quise matarlo. No fue mi intención matar a nadie, como no fue la intención de este señor engendrar un hijo. Pero en cuanto el hijo fue engendrado, la responsabilidad está no solo desde el punto de vista ético, sino desde el punto de vista jurídico, porque obviamente los códigos nuestras leyes establecen que el padre debe hacerse responsable de la crianza de su hijo. Entonces, lamentablemente usted es padre sin haberlo querido, lo siento mucho, es padre, tiene que hacerse cargo. Bueno, ahora vamos a los límites, porque hasta ahora está, yo creo, más o menos claro, para una persona de buena voluntad, ¿cierto? Acá se están jugando otros valores, es una pugna política esto, no sé si vos estás... Ideológica, yo creo que sí. Yo creo que esta llamada ideología de género que implica el aborto legal y gratuito, la exaltación de la homosexualidad, no la aceptación y respeto, que eso evidentemente lo merecen. Nadie tiene derecho a juzgar a nadie por tener una tendencia sexual distinta de la propia, pero no la exaltación al punto de que ya parece mentira que tenemos que pedir disculpas por ser heterosexuales. Es decir, esto de generar una especie de guerra de sexos entre el hombre y la mujer, hablarnos del heteropatriarcado como si los hombres fuéramos una especie de tiranos que tenemos sometidos a las mujeres. Vayan a los países islámicos a ver eso, y ahí sí vale la pena que se pongan a defender a esas pobres mujeres que están sometidas a la condición casi de esclavas. Pero no es esa la situación aquí, que haya todavía algunas irregularidades, que había algunas disparidades, algunas asimetrías, por supuesto, trabajemos juntos, para que a igual trabajo y con igual eficiencia, por supuesto, la mujer gane igual que el hombre. Incitamos a que las mujeres participen más en política si quieren participar, no a través de igualdades establecidas por
por la ley, porque me parece una aberración que alguien llegue a un cargo de representación pública por el sexo que tiene y no por su capacidad. Pero de todas maneras me parece excelente, hemos tenido 2 presidentas mujeres, hay un montón de países en el mundo que están a la vanguardia, que están presididos por mujeres, ahí la tienes a Angela Merkel, la tienes a Michelle Bachelet, en fin, ¿para qué dar nombres? Es decir, no hay en Occidente una explotación del hombre, de la mujer por parte del hombre. Y esta guerra de los sexos es una barbaridad, somos afortunadamente distintos, tenemos iguales derechos y hay que defender que se cumplen y que se hagan cumplir, pero somos diferentes, gracias a Dios para los que creemos, gracias a la naturaleza para los que no creen, pero somos distintos y si no fuéramos distintos la humanidad no existiría porque no nos atraeríamos mutuamente. Claro. Entonces no es cierto esto, yo creo que acá hay una cuestión ideológica, desde que cayó el muro de Berlín, desde que cayó la Unión Soviética, el marxismo, el trotskismo, se les cayó también su excusa de la lucha de clases como motor de la historia, porque el obrero de los países capitalistas lo que quiere es progresar y dejar de ser obrero para pasar a ser clase media y subir todo lo que pueda con su esfuerzo. No hay una lucha de clase, no está enfrentado con su empresario. Al contrario, entiende que el empresario es de quien recibe el sueldo a cambio del trabajo que realiza. Cuando se les cae esto, empezaron a llevar la lucha de clases a la historia, o a los sexos, o a las minorías. Está bien defender los derechos de las minorías, yo soy liberal, es fundamental, es una tiranía donde las mayorías someten a las minorías. Pero ojo, no generemos enfrentamientos con guerras y con actitudes de lucha permanente y de enfrentamiento. Un país no prospera, una sociedad no crece. Bueno, muy claro, Prudencio. Hacemos un pequeño corte ¿Sí? Y luego continuamos. Bueno, vamos a otra de las preguntas difíciles, Prudencio. Uno de los argumentos bandera que ellos tienen, o que ellas tienen, es que la gente aborta, eso es una realidad, y la gente va y aborta con las parteras. Entonces, el que no tiene capacidad económica termina abortando en condiciones económicas deficientes, y por eso es la gran cantidad de muertos que hay en los intentos de aborto. Lo primero que te quiero decir es que eso probablemente tenga mucho de cierto y de alguna manera tenemos que atacarlo, pero hay que atacarlo con la causa, no con el efecto. Es decir, yo también puedo decir hay muchos homicidios, entonces legalicemos el homicidio para que se haga de tal manera que la víctima no sufra, por ejemplo, porque va a seguir habiendo homicidios. A ver, para decirlo en 2 palabras, las cuestiones de naturaleza ética no se resuelven a través de cálculos numéricos. No interesa la cantidad. No interesa la cantidad, sino el hecho. Es decir, matar a un individuo es tan grave como matar a 100.000. Por supuesto que matar 100.000 tiene efectos muchísimo más graves y va a ser condenado, pero el homicidio existe, lo mismo en cualquiera de los 2 casos. Para que haya homicidio no hace falta que haya un número de víctimas, con una sola es suficiente. Y nunca puede el razonable fin de preservar la vida de una mujer que está puesta en riesgo, nunca el precio puede ser quitar la vida a otro ser humano, y menos a un ser humano que es el más indefenso y el más inocente de todos, un niño no nacido. Los números no pueden condicionar una decisión de naturaleza ética, no pueden. Pueden ser un elemento para tener presente a ver de qué manera se puede resolver ese problema, pero no puede ser la solución quitar una vida, no puede ser ética la solución. Yo les digo lo siguiente, según los cálculos que hacen, no hay estadística, pero acepto lo que dicen. Hay 450.000 abortos por año en la República Argentina, de los cuales un porcentaje determinado son abortos clandestinos, digamos, no los hace un médico, como dices vos, lo hace una partera o otra persona. Pues bien, la estadística que sí existe, la última es del año 2016, dice que ha habido en la República Argentina, en ese año, 2016, 43 muertes consecutivas a abortos y una en Córdoba, 43 en el país, una en Córdoba. Eso engloba mucho más que consecutivas a abortos clandestinos, también a abortos espontáneos, a molas y datiformes, a embarazos ectópicos, etc. Pero supongamos que los 43 que ha habido en el país son consecuencia de abortos mal realizados en forma clandestina.
Yo me pregunto, ya que les gustan los números, ¿es razonable que propiciemos que para salvar 43 vidas de 43 mujeres que mueren por año por eso, matemos a 450.000 niños no nacidos? Claro, no cierra el número tampoco, entonces no va. Bueno, vamos ahora a las preguntas límites, Prudencio, que son dos. ¿Qué pasa en el caso de una menor que ha sido violada y queda embarazada? Bueno, si les gusta matar, maten al violador. De última, no me gusta la pena de muerte, no lo comparto. Yo creo que la vida humana no se debe quitar bajo ninguna circunstancia. El respeto de la vida humana para mí es absoluto. Pero les gusta la pena de muerte, mátenlo al violador. No maten a la criatura inocente que surgió de ese acto aberrante y monstruoso. Apoyen psicológica e incluso económicamente, si es necesario, apoyemos a esa mujer, para que esa mujer pueda solucionar en la medida de lo posible todas las consecuencias trágicas de ese hecho monstruoso que ha sufrido, que pueda llevar adelante su embarazo. Y si no quiere mantener su hijo, si no quiere quedarse con el niño, hay una forma muy sencilla. Hay miles de parejas que no pueden procrear y que están ansiosas por adoptar un niño. Bueno, está muy claro. Vamos a la última. Simplifíquenlo. Hoy en día es realmente un trámite complicado. Está muy claro. Vamos a la última antes de pasar al tema legal. ¿Qué pasa con una pareja casada, bien constituida, sí, que está embarazada la mujer y el médico le dice su feto sí, es un monstruito? Y bueno, ahí es un problema bioético que es opinable, evidentemente. Ahí yo admito que hay varias opiniones. Para mí, este es mi concepto, la viabilidad de ese feto es lo que determina si es lícito o no provocar un aborto. Explica qué es viabilidad. Viabilidad, es decir, que ese ser no va a ser un ente. Si va a ser un ente que no tiene razón, no tiene conciencia, es una especie de vegetal, obviamente, sí, me parece que es una vida humana incompleta, no va a poder nunca llegar a ser un ser humano como todos nosotros. Entonces ahí yo puedo admitir que desde el punto de vista bioético pueda aceptarse el aborto. Me parece también tremendamente doloroso, pero bueno. Vamos al caso de la película El Cardenal, no sé si te acordás, éramos jóvenes, pero la vimos. Recuerdo. La madre tiene un embarazo de un feto que la mata a la madre o hay que matar al feto. No conozco una situación como esa en mi práctica médica y en mis estudios médicos no he visto nunca una situación como esa. Me parece que es una situación de ficción. De ficción. Porque vale decir, hay embarazos que son de riesgo para la madre, ¿cómo no? Hay muchos. Una eclampsia, por ejemplo, es un embarazo riesgoso para la madre y para el niño también. Pero no de poder afirmar, no conozco el caso en que se pueda afirmar en forma categórica si este embarazo sigue, el feto sobrevive y la mujer muere. No lo conozco. Entonces no me lo contestes. De manera de que, no sé, sería una cuestión ética que... No me lo contestes. Quiero entrar al tema legal al final. Vos sos diputado y senador mandato cumplido. Macri, presidente, ahora sí metemos la religión. Macri, presidente católico, ¿cierto? Le dice la gente, el clamor popular, queremos tratar el tema del aborto en el Congreso. ¿Tiene obligación de llevarlo al Congreso a tratarlo? No tiene obligación ni tiene por qué hacerlo. Si el Congreso, la mayoría de los proyectos los presentan los propios congresales. Bueno, Macri como jefe de un partido tiene... No debería ser jefe de un partido, empezando por ahí. En las democracias republicanas que funcionan, los presidentes, los gobernadores no son jefes de partido, salvo que sean repúblicas parlamentarias. Pero si no, no son jefes de partido. Pero vos me quitás a mí el interés de la pregunta. Cuando Ramón J. Cárcano era gobernador de la provincia en 1913, se fundó el Partido Demócrata de Córdoba. Cárcano obviamente aplaudía, estaba de acuerdo con eso. Él no quiso participar, ni fue autoridad del partido, ni participó en ninguna reunión. Y el primer presidente de ese partido, que fue el doctor Ferreira, Martín Ferreira, era miembro del directorio del Banco de la Provincia de Córdoba, renunció porque no podía tener un cargo público y ser presidente de un partido político. Separar los partidos políticos de la función pública es elemental en el sistema republicano. Macri ni nadie no deben ser presidente de partido. El peronismo, desgraciadamente, ha distorsionado esto y todos los gobernadores, intendentes son presidentes del partido de su muy claro tu respuesta, pero me arruinaste la pregunta. No, entonces, no te lo arruiné. Voy ahora a otro. Ahora, él tiene todo el derecho de impulsarlo y de dar su opinión como cualquier ciudadano. Lo que ha hecho Macri, y yo creo que está bien, no tengo que censurarlo, ni me parece incorrecto, es decir, señores, trátenlo. Me parece muy bien que lo traten, pero es una opinión, la opinión de un ciudadano, no del presidente de la Nación. Vamos a la última pregunta, Prudencio.
Vos has sido diputado y senador varias veces. Se vota la ley y sos católico. Sí. Y estás en contra del aborto, por supuesto. Sí. Se vota la ley en el Congreso y la ley es aprobada. Sí. Vos como diputado o como senador, ¿sos consciente que esa ley tiene que ser aceptada por todo el mundo? Porque en un país lo que vale es la opinión de la mayoría y no la opinión de una parcialidad religiosa por más que fuera la tuya. Sí, si no la veta el presidente y la ley queda sancionada y queda promulgada, evidentemente sí, tenemos que aceptarla, pero no estamos obligados a cumplirla, porque ahí hay un reparo de conciencia. Yo, médico, por ejemplo, no puedo ser obligado a hacer un aborto. Vos, médico, empleado de un sanatorio, de un hospital privado, público, decís yo no puedo... No. Se llama objeción de conciencia, es fundamental. Yo creo que es un homicidio y no pueden obligarme a mí a cometer lo que yo considero un homicidio. Obviamente que no. Además, yo he hecho un juramento hipocrático. El juramento hipocrático, estamos hablando de Hipócrates, año 2000 a.C. El juramento hipocrático ya dice que no administraré ninguna sustancia abortiva a una mujer. Hipócrates ya no es una cuestión religiosa. Hipócrates no era cristiano, precisamente. Faltaban 2000 años para el nacimiento de Cristo. O sea que la cuestión no es religiosa, es una cuestión de defensa de la vida humana. Entonces, a mí, médico, no me pueden obligar a quitar una vida humana. No pueden obligarme. Ahora bien, yo, si fuera, me pongo otra hipótesis. Yo soy presidente de la Nación y se sanciona la ley. Uruguay. Presidente Tabaré Vázquez, médico. Aprobó la mayoría del Congreso la ley que legalizaba el aborto. Tabaré Vázquez la vetó y dijo, señores, es mi propio partido el que lo ha impulsado, pero yo he hecho un juramento hipocrático y soy médico. No puedo permitir que esta ley se promulgue, la veto. Y los uruguayos se callaron la boca. ¿Pero eso no está en contra del espíritu republicano? Y si estuviera en contra del espíritu republicano, no estaría en la Constitución. En la Constitución de todos los países democráticos y republicanos. El presidente tiene derecho de veto. Bueno, no nos gusta, eliminémoslo, pero está bien. Vamos, Prudencio, a una... No me digas, esto son hipótesis, no te lo puedo contestar. ¿Por qué la mayoría de los países que han progresado en casi todos los temas del primer mundo han aceptado el aborto? Primero, no me consta que sea así. Habría que ver. No tengo todo el mapa mundial del aborto. No lo conozco en profundidad como para decirte que eso es social. Sé que hay muchos países avanzados que han avanzado incluso en materia de derechos humanos y de libertades que lo tienen. Me parece un retroceso. Me parece un terrible retroceso. Obviamente, vuelvo acá a lo numérico. El hecho de que alguien, un país que funciona bien, tome una medida que a mí me parece incorrecta, no por eso pasa a parecerme correcta. Bueno, te agradezco, Prudencio, lo que hemos conversado. Creo que eras la persona indicada. Una pregunta personal ahora. Alguien que haya empezado a ver este programa, no desde el principio, sino desde el medio, creería que vos sos abogado. Vos tenés un léxico y tenés una concepción de abogado. ¿Eso se debe a Carlitos, a tu padre? ¿De dónde viene eso? No sé, posiblemente. Sí, puede venir. En casa papá no hablaba de temas jurídicos permanentemente, pero sí muchas veces comentaba una causa que había pasado por sus manos y uno escuchaba. Y seguramente también ha incidido en el hecho de que cuando fui legislador me vi obligado a tener que conocer las leyes porque tenía que sancionarlas y a conocer la Constitución y cómo funcionaba el sistema jurídico. Y eso me hizo leer y no aprender porque soy absolutamente un ignorante en materia jurídica, pero sí entender un poco que en el derecho fundamentalmente lo que rige es el sentido común. Bueno, Prudencio, te agradezco mucho esta entrevista. Yo creo que es muy útil para el programa verdaderamente. Bueno, es un gusto haber participado.